En Tuchín, Córdoba, tierra de los artesanos del sombrero volteado, han visto cómo en el último año particularmente la temperatura ha dañado lotes de caña flecha, la materia prima de sus creaciones. Esta amenaza ambiental pone aún más en riesgo una tradición que demanda de los campesinos e indígenas de la región una política especial de conservación. Esta sequía en los cultivos es señal de la triple crisis climática, la relación entre contaminación, aumento de temperaturas y reducción de biodiversidad. Hablamos con los artesanos de Tuchín sobre qué están haciendo para hacerle frente a esta amenaza. También con el experto ambiental Camilo Prieto. Este es el tercer episodio del Café de hoy en alianza con Da Vivienda, de una serie dedicada a hablar de biodiversidad, sostenibilidad y entender la importancia de la COP16. Porque Colombia es nuestra casa. Conozcámosla y hagámosla entre todos más próspera, incluyente y verde. Además, al final de este episodio, actualización de los hechos de las últimas horas en el país, incluyendo la baja calificación que dio JP Morgan a Ecopetrol. Hoy es jueves 26 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Todo lo bonito que tenemos de nuestra cultura zenú en el municipio de Tuchín. Es la naturaleza que nos abarca, la belleza, la protección del medio ambiente, de la fauna y de la flora. Así describe el maestro artesano Reinel Mendoza su relación, la relación de la gente del pueblo de Tuchín en el departamento de Córdoba con la tierra y con una planta que es la caña flecha, que se creía antes que simplemente crecía sola y que solo se necesita un lote para que nazca ahí, al lado del río o en diferentes zonas. De hecho, hay varios tipos de caña flecha. Pero el calentamiento global y el aumento de temperaturas empiezan a tener efectos. Pues más que todo lo sentimos este año, porque al principio del año, el verano fue muy fuerte. Entonces, se nos secaba la planta, la hoja, se nos secó incluso hasta la raíz, porque ella es reproductiva. La caña flecha reproduce. Ella termina un ciclo, pero vienen 2 o 3 tallos más que reemplaza a la que ya cumplió un ciclo. Por eso la idea de que un recurso que siempre estuvo ahí de repente empieza a reducirse genera inquietudes y incertidumbres en una comunidad con más de 37.000 habitantes en el casco urbano, pero que también se extiende a las veredas en torno a Tuchín y a toda la región, que ha crecido en torno a la tradición del sombrero volteado, que es una parte de la identidad colombiana. Lo hemos visto en tantos lugares en el mundo como un símbolo de Colombia, y que eso se vea expuesto es un grave problema. Pero también tiene que ver incluso con otras cosas, como por ejemplo el hecho de que ese mercado se enfrenta a la amenaza de productos sintéticos importados, incluso sombreros hechos de plástico. Generó cierto ruido para esta comunidad, algo que en medio de la celebración de todos los colombianos por el fútbol, un reconocido jugador de la selección Colombia usó en una transmisión de fútbol un sombrero volteado que no era de los originales. Y eso tiene unos efectos. Pero volvamos a esa historia de la tradición de la caña flecha. El maestro Antonio Montalvo también es célebre y recordado en su región como maestro artesano. A ver, la artesanía en caña flecha es de largo tiempo aquí en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento. La caña flecha, digamos que 50 o 100 años atrás, era silvestre, ¿sí? Una planta silvestre como tal, se recogía en cualquier finca, de pronto no tenía esa salida que tiene en este momento. El sombrero volteado como tal es símbolo nacional de Colombia y es lo que nos tiene a nosotros representándolo a nivel nacional y a nivel internacional. Tuchín es un municipio nuevo y de la cual vivimos de la tejeduría en cañas de flecha, es sombrero volteado. Bueno, con el día a día pues tenemos que hacer lo que es la parte de limpieza de las fibras, conservar esa naturaleza.
En estos momentos tenemos también dificultades a través de los cambios climáticos. Pues la fibra, pues en nuestros cultivos que han venido también un poco marchitando, secándose, donde hemos tenido un poco la producción baja en este año. Y eso estamos también pues mirando qué podemos hacer con nuestros cultivos, ya que de ahí pues, es el sustento diario de nuestra familia. Pues, es implementar todo eso, agrandar más los sembrados, cultivos a través de reguío. Como te expliqué ya, pues el cambio climático nos ha afectado en la parte de la fibra. Por esto el tema no es solo productivo, no es solo un negocio, sino que también está relacionado con toda su tradición y con toda su esencia cultural. Pues a nosotros nos llevó pues, a este trabajo y este arte, pues es la civilización que tenemos que hacer y dar a conocer nuestra parte cultural a nivel nacional e internacional. Pues así también hacerle los procesos a los jóvenes que hoy pues, nos irán en un futuro a reemplazar. Para nosotros es un orgullo pues, trabajar la mano de la comunidad y ser unos líderes representantes a través de nuestro país y internacionalmente. La convención pues nace de una junta directiva que hicimos parte para hacer realidad este local que tenemos, que fue conseguido con la Embajada de Japón. Para el interior del país es silvestre. Si uno sale de Caucasia para arriba, para Medellín, uno ve por la orilla del río cultivos de caña de leche o grandes intenciones para Bogotá igualmente. Pero para nosotros acá, que la utilizamos, sí está bastante escasa, toca cultivarla, toca buscarla en otra parte, en otro municipio, para poder hacer nuestro trabajo. De ahí que empezó todo un proceso de conservación y de entender qué es esa conservación y también la renovación del cultivo de caña flecha. Pues la idea es que tengamos los lotes, los terrenos para hacer las siembras de los cultivos, porque ella reproduce, el proceso de ella más duro es que cuando ya esté totalmente nacida, pegada, la planta, no vamos a tener dificultades para el levantamiento de ella misma como producción, porque ella al año y medio ya no está dando una producción cuando ya está pegada totalmente toda. Imagínate tú, pues una hectárea nos daría a nosotros por ahí unos 2.000 sombreros trimestrales. Entonces, pues una producción donde podríamos tener por ahí unas 300, 400. Contemos con como mención también pues para el área rural, porque es que la idea es que también el trenzador primario pueda lograr también un beneficio económico por encima de pronto de un intermediario, que es el que mayor se lleva la ganancia. El intermediario siempre tiene que estar por encima del 80% o del 60% de utilidad. Para el profesor de cambio climático Camilo Prieto, experto en sostenibilidad, esto tiene explicaciones claras y relaciones directas con un fenómeno global. El calentamiento global, el cambio climático, tiende a que el ambiente se vuelva muy hostil para diferentes tipos de cultivos, no solamente para aquellos que garantizan la seguridad alimentaria, sino para otros que tienen aprovechamiento industrial o artesanal. Uno de los grandes desafíos de la adaptación es cómo se van a generar cultivos y plantas que sean mucho más resistentes a las sequías y a las plagas. Erróneamente se asocia al calentamiento global simplemente con una ausencia o abundancia de lluvias en determinados momentos del año. Pero todos estos efectos económicos que pueden tener son devastadores. Y eso que estamos hablando de pequeños, estás hablando de un pequeño proyecto productivo, y uno diría, pues eso no es tan significativo, pero claro que lo es, porque cuando las comunidades empiezan a perder sus oportunidades dentro de la legalidad, empieza a aparecer una economía de supervivencia. Y dentro de esa economía de supervivencia, pues una de las que están a la mano, pues evidentemente es la deforestación, y actividades como la extracción ilícita de minerales o como el cultivo ilícito de hoja de coca. En este episodio nos hemos planteado hablar de la triple crisis climática que tiene que ver con la reducción de la biodiversidad, pero también con el aumento de las temperaturas y con el aumento de la contaminación. Una lleva a la otra, es un ciclo que conduce uno al otro y que ese incremento pues genera una huella ambiental. Pero el tema va mucho más allá de esos tres factores, como nos lo explica Camilo Prieto. Hay una dificultad cuando se habla de crisis climática, y es que la conversación prácticamente se ha enfocado 100% en el cambio climático y en las emisiones de carbono. Evidentemente es necesario dar la discusión,
pero es indispensable tener el horizonte completo. Y es que el cambio climático es solo uno de los 9 límites planetarios. Para dar un contexto, desde el año 2009 la ciencia describió 9 límites planetarios que podemos pensar que son como los signos vitales del planeta. ¿Sí? Así como cuando una persona llega a un servicio de urgencias y le tienen que monitorizar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Asimismo, el planeta tiene 9 elementos fundamentales, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el uso del suelo, el uso del agua fresca, los flujos de nitrógeno y fósforo, la acidificación del océano, la carga de aerosoles que hay en la atmósfera, la capa de ozono y también un límite planetario que se llama las nuevas entidades. Entonces, cada límite planetario tiene unos rangos, así como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la temperatura, unos rangos que se llaman de operación segura. Y fíjense ustedes que hasta el año 2015, solamente 3 de esos límites planetarios se habían roto. 3. Y se hablaba mucho de la triple crisis climática 2015, pero desde 2023 ya son 6 de esos 9 límites planetarios que les mencioné, los cuales han sobrepasado los límites aceptables. Fíjense que el límite planetario, que yo creo que es la expresión de la convergencia más exquisita de todos, precisamente es la integridad de la biosfera. Es decir, la pérdida de la biodiversidad se da cuando se empiezan a perturbar todos los otros límites. Es decir, por el cambio climático, por el uso del suelo inadecuado, por la contaminación de las fuentes hídricas, cada vez que alteramos el ciclo del nitrógeno y del fósforo, la misma acidificación del océano, todas las perturbaciones de los otros límites planetarios es lo que ha llevado a un colapso de esta estructura de la biosfera. ¿Y por qué digo colapso? Porque uno dirá, mega, pero no exagere, no sea catastrofista. Pues hay un asunto en el que me baso para afirmar esto. Y es que en la Tierra, en sus 4.500 millones de años, ha experimentado 5 extensiones masivas. 5, ¿sí? Fuertes. La ciencia nos indica, por esos patrones que está teniendo de disrupción la biosfera, podemos estar ya hablando del inicio de la 6ª extinción masiva. Y nunca en el planeta se había dado una extinción masiva en la cual existiera una especie que fuera la causante de este evento. Entonces, considero que la pérdida de biodiversidad, es donde uno puede encontrar esa conectividad de todos los límites planetarios. Por hoy, en este tercer episodio de nuestra serie dedicada a la COP16, entender estos límites planetarios va a ser uno de nuestros grandes retos. Nuestra serie dedicada a la COP16 continuará la próxima semana y de aquí hasta el comienzo de nuestro evento grande en la ciudad de Cali que se vivirá en octubre. Cambiando de tema a las noticias de las últimas horas, JP Morgan, la calificadora internacional, bajó la calificación de Ecopetrol, una decisión que provocó un desplome en acciones de esta empresa público-privada que maneja el grueso de la producción y distribución del petróleo colombiano. El precio de la acción de Ecopetrol cayó 5,15% en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta decisión, que ocurrió el miércoles, refleja las preocupaciones sobre el desafiante entorno operativo en el país que está desempeñando la empresa que lidera Ricardo Roa, quien es además quien está frenteando todas las acusaciones en torno a los topes electorales de campaña del presidente Gustavo Petro, porque fue el gerente de campaña. La entidad, la JP Morgan, citó múltiples razones para esta rebaja, incluyendo un, entre comillas, entorno geopolítico turbio caracterizado por bloqueos frecuentes e interrupciones causadas por grupos armados. Además, Ecopetrol enfrenta márgenes presionados en el downstream debido a dificultades para aumentar los precios del combustible.
y que otro factor, argumenta JP Morgan, es un posible conflicto de agencias resaltado por la decisión de Ecopetrol de no adquirir una participación relevante en un activo conocido como Crown Rock, que le permitiría aumentar sus operaciones de fracking en Estados Unidos. Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento, dice el presidente Gustavo Petro acerca de las elecciones en Venezuela. Lo dijo en declaraciones a CNN en español, la cadena en Estados Unidos, sobre la situación del país vecino y el desenlace político que ha tenido. Como el presidente Gustavo Petro se encuentra en visita a Estados Unidos y estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mucha gente estaba esperando sus reacciones o su posición en torno al régimen de Nicolás Maduro. Esto fue lo que comentó en esa entrevista. La Fiscalía decidió hacer cambios en el grupo de trabajo que investiga el caso Odebrecht, tras considerar que los resultados de la investigación no han sido suficientes, son bajos. La fiscal Luz Adriana Camargo y su equipo hallaron que en 3 años y medio, 17 agentes que investigan no avanzaron lo suficiente en el proceso. El primer paso que se ha establecido es hacer una depuración. Esa depuración empezó el pasado 10 de julio, cuando el ente acusador manejado por Luz Adriana Camargo emitió una resolución en la que recortó el número de investigadores asignados, pasando de 17 a 5 fiscales. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio contó con reportería de Lady Restrepo y Nicolás Díaz y la producción de Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.